Encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, en esta mañana, que tu palabra va a ser predicada, oh Dios. Queremos, Señor, tener nuestros oídos atentos y nuestros corazones dispuestos. Bendice al pastor, a tu hijo, que va a tener esta mañana esta predicación, y que, oh Dios, que el poder de tu Santo Espíritu, el poder que emana de tu palabra, oh Dios, trascienda a través de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días, hermanos, y bienvenidos. Sobre todo, si es la primera vez que estás aquí entre nosotros, sé bienvenido. Nos gozamos de que estés aquí, y el Señor tiene un regalo para ti en este día. Entonces vamos a disfrutar del mismo. Hemos leído el pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que nos habla de cómo fue que Dios se hizo hombre y vino a visitarnos en Navidad. El título de la meditación en esta mañana, en la palabra del Señor, es el amor de la Navidad. Quizás al leer este texto, dice, bueno, normalmente en este tiempo hay mensajes que están relacionados con la Navidad, y esto parece que no, pero sí. La Navidad es el tiempo donde recordamos que Jesús vino al mundo. Jesús vino a interesarse por tu vida. Y fíjate, Juan comienza el Evangelio, hay los 4 evangelios sinópticos, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y Juan comienza el Evangelio de Juan de una manera diferente al resto de los escritores. Mateo, por ejemplo, y Lucas comienzan describiendo cómo fue el proceso de
de María, de José, de Elizabeth, cómo los ángeles anunciaron a los pastores. Comienzan describiendo por ahí. Pero Juan no, Juan empieza de esta manera. Marcos comienza por el testimonio de Juan el Bautista. Y es precisamente este pasaje el que nos da en estos 14 hermosos versículos que hemos leído de este libro, nos describe el completo propósito de Dios para salvación. ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad? En la Navidad celebramos que Cristo vino al mundo. Y aquí se nos describe todo el proceso de Dios para salvación. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres el Verbo que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, Señor. En esta mañana queremos venir delante de tu trono de gracia, Señor, para darte gracias por fijarte en nosotros. Queremos darte gracias por tu amor en la Navidad, Señor. Señor, prepara nuestros corazones para entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias por acudir a nuestra necesidad, Señor. Y en este tiempo, de manera especial, oramos por la necesidad de nuestros hermanos en salud y en particular por nuestra hermana Fela. Bendícela a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. En este pasaje vemos, en primer lugar, una cosa relevante en estos 14 versículos. Lo primero que vemos es el deseo, el anhelo de Dios de comunicarse con el hombre. Dios, en este pasaje que hemos leído, se nos describe que Dios está interesado en ti. Fíjate, nosotros vemos un movimiento en este pasaje. Mira, Juan en el versículo del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron, por Él, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que había hecho fue hecho. ¿Vale? Dios y su verbo. Jesús. Ellos son eternos. Ellos han sido desde el principio. Juan nos lleva atrás, hasta el libro de Génesis, cuando se describe toda la creación. Y Génesis, Dios nos dice que Dios hizo todas las cosas en el principio. Y Juan nos dio la foto de Dios antes que Él creara nada. En el principio, antes de la creación. En el primer cuadro vemos a Jesucristo, el Verbo, Jesús. Él es Dios. Él es el Creador. Leemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que todas las cosas, porque Él subsiste a través de todas las cosas, por Él fueron hechas. Génesis nos dice que Dios habló al mundo cuando fue creado. Todas las cosas fueron creadas a través del verbo. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. De eso nos habla. En Él estaba la vida. Todas las cosas vivientes, incluyéndote a ti y a mí. Todas las cosas que existen hoy son por causa de Él. Fíjate qué mensaje más bonito, el de la Navidad. Entonces, como hemos leído, Juan pintó un movimiento. Primero, nos habla de la luz. Dice en el versículo 5 que la luz sobre las tinieblas resplandece. Hoy hemos tenido que bajar las cortinas porque hay mucha luz, qué bueno. La luz verdadera vería a este mundo. Leemos en el versículo 9. En el versículo 10 leemos que en el mundo estaba. En el 11, que a lo suyo vino. Y en el 14, aquel verbo, Jesús, se hizo carne. El Creador entró, fíjate, el Creador entró en su creación.
en el mundo que Él hizo. El Creador se hizo carne y su morada la hizo entre sus criaturas. Ese es el mensaje de Navidad. Y ese movimiento es tremendamente grande y significativo. Imagina esto. Jesús, el que es dueño de todo el universo, el que es dueño de todo, vino a este mundo y tuvo que buscar un lugar para nacer. Ya el profeta Miqueas hablaba, Belén, Efrata, pequeña ciudad, hablaba de eso. Un lugar concreto. Jesús, que es el Todopoderoso, vino a este mundo y necesitó ser conducido por mano humana. Vemos cómo se nos describe la historia de Belén, como José y María lo cuidaban, lo ponían en un pesebre, lo cuidaban. Y también Jesús, que tiene todo control, vino a este mundo y fue menospreciado por el hombre. Fíjate qué tres escenas. Esta condescendencia fue una cosa grande. A veces no alcanzamos a entender la magnitud, la profundidad, la anchura de ese amor tan grande, expresado de esa manera. Ahora, ¿por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué hizo Jesús tal cosa? ¿Por qué? Usa Juan estas palabras. A lo suyo vino. Él quiere que nosotros seamos hijos de luz, como leemos en el versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Por eso vino Jesús. Para que tú puedas ser hecho un hijo de Dios. No solo una criatura. Fue la razón por la cual Jesús vino. Esta es la razón por la cual celebramos la Navidad. Porque Dios quiere que tú seas un hijo suyo. El deseo o el amor de tener compañerismo con nosotros es tan grande que Jesús estuvo dispuesto a hacer todas estas cosas. Dios quiere tener compañerismo contigo. Mira, también leemos y qué bueno, hemos cantado, cómo el Espíritu Santo prepara nuestros corazones. Tú dejaste tu trono, y corona por mí. Hemos cantado ese himno. Y también Pablo escribió algo similar en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos del 6 al 9, donde dice, el cual siendo en forma a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios se humilla, se interesa por ti. La Navidad es un tiempo de celebrar y de felicitar. ¿Sabes por qué? Porque Dios viene a nuestro encuentro. Dios acude a encontrarse, a tener relación con nosotros. Porque muestra más allá una sombra de duda. Dios, tú no puedes alcanzar a Dios, pero Dios viene a alcanzarte a ti. El nacimiento de Cristo representa eso. Dios viene, acude a tu encuentro. Hermano, hermana, Dios desea comunicarse contigo hoy. Dios desea hablar contigo. Nosotros estamos aquí
para estar en compañerismo con Dios. Él te ama. Por eso es la expresión, es la celebración en la Navidad. Él quiere que tú emplees tu tiempo con Él, que escuches su palabra, que compartamos nuestros sucesos, lo que pasa en tu vida, que lo compartas con Él. Haz esto cada día. Dios aprecia el tiempo que estás con Él. Ya sea en devoción, ya sea en oración. Emplea tiempo con Dios. La Navidad nos habla de eso. ¿Cuánto tiempo pasaste ayer con Dios? ¿Y hoy? ¿Cuánto tiempo vas a pasar mañana? Primero, nos habla del interés de Dios de comunicarse con nosotros, de interesarse por nosotros. También la Navidad nos da, en segundo lugar, una primera vista hablamos esta mañana en la escuela dominical de la perspectiva de Dios, de las personas que preguntan cómo es Dios, qué hay detrás. Nosotros como cristianos señalamos a la persona de Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. Es lo que dice aquí Juan. Es como Dios se revela. El verbo que se hace como uno de nosotros, que se hace carne. Dios mismo es incomprensible. Pero Cristo vino para que pudieras ver a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Su gracia y su verdad. Y aquel verbo fue hecho carne, dice el versículo 14, y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. Y esta es la segunda lección que aprendemos. Dios nos encuentra donde quiera que estemos. A veces, Dios te busca en medio de tu necesidad. Nosotros estábamos perdidos, dice la Escritura, en la oscuridad. Necesitábamos luz y Dios dio la luz. Necesitábamos vida y Dios dio vida. En Él, dice el versículo 4, estaba la vida. Jesús fue el camino empleado por Dios para encontrarse con nosotros cuando estábamos perdidos. Y Dios acude a tu encuentro en medio de tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Para muchas personas, quizás las necesidades están en el ámbito económico. Quizás las necesidades están en el ámbito afectivo. Necesitan amor. Necesitan aceptación. Quizás para otros la necesidad está en el ámbito del conocimiento. O en el ámbito de la sabiduría. O cualquier otro ámbito. En el ámbito de la familia. ¿Cuál es tu necesidad? Dios, el mensaje de la Navidad, ya la necesidad está en el ámbito de la salud. Hemos orado por personas que tienen la salud deteriorada. Dios, la Navidad es el mensaje que Dios acude a tu encuentro en medio de tu necesidad. Pero nuestra más grande necesidad, más que cualquiera otra, es la necesidad del perdón. Dios acude a todas esas, pero la más grande es la del perdón. Perdón de nuestro pecado contra Dios, por lo que Dios nos envió a Jesús. Jesús es el que vino a ocupar tu lugar. Es el que vino a pagar tu deuda, mi deuda. Él cogió mi deuda y la llevó sobre sus espaldas en la cruz. Así Jesús se vistió de la naturaleza humana y de todo lo que en ella hay. El Hijo de Dios se sacrificó a sí mismo para que nosotros podamos ser hijos suyos. Fíjate que leemos en el versículo 12
y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú eres, o puedes llegar a ser, un hijo de Dios si crees en Jesús. Todo esto es porque Él cumplió la justa demanda de Dios de justicia. Dios, hermanos, lo hizo todo para que nosotros pudiéramos acudir a su encuentro en medio de nuestra necesidad. La principal, la del perdón. Y salvarnos de nuestro pecado de muerte. De eso nos habla la Navidad. ¿Te encuentras en un momento de necesidad hoy? Si Él puede hacer un sacrificio tan grande, ¿acaso no podrá hacer para salvar tu alma? ¿No podrá ayudarte también en otras cosas? Fíjate lo que dice en Romanos 8, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no tuvo reparo. Lo hemos descrito. Ese movimiento de Dios, el Creador, que se limita. Tenemos una canción que dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Cuando estés angustiado por el gozo huido, dilo a Cristo. Jesús acude a tu encuentro en el momento de la necesidad de tu alma. También tenemos otra canción que dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo. Él sintió nuestro dolor, nuestra aflicción, y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Hermanos, en esta mañana, solo Dios mismo puede expresar completamente quién Él es, Él para nosotros. Solo Dios mismo puede hacerse completamente conocido. Si nuestro Creador escogiera ocultarse a sí mismo, nosotros nunca le conoceríamos. Pero la Navidad nos habla de que Jesús vino en la persona de Jesús y nosotros vimos su corazón. Hermano, 2 lecciones de Navidad. Primera, Él ansía tener compañerismo contigo. Invierte tiempo con Jesús cada día. Jesús quiere ser tu amigo. La Navidad nos habla de eso. Sé tu amigo de Jesús. Y segunda lección. Él nos encuentra donde estamos. En el momento de tu necesidad. Cubriendo las cargas tuyas en la cruz. Él quiere llevar tus cargas. Él quiere ayudarte en medio de tu necesidad. Abraza, celebra la Navidad. Celebra el nacimiento de Jesús. Celebra lo que representa la Navidad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes, al creer en su nombre, la potestad, el poder de ser hecho un hijo de Dios. Disfruta de eso cada día. Eres un hijo de Dios para que tengas una vida y una vida abundante.
Que el Señor te bendiga. Amén.